Bueno. ¿Brandon? No, Bosco. Bosco. Sí, por favor. ¿Quién es Brandon? ¿No? Ya, más o menos ya. Ok. Muy buenos días con todos. Vamos a comenzar el día de hoy con un tema que es complementario que lo que vimos ayer acerca de elementos sometidos a carga axial. Entonces, ya sabemos que un elemento que está sometido a carga axial, pues va a sufrir una deformación axial, que es unitaria, de alargamiento o acortamiento, o que también puede ser transformada, dependiendo de la longitud del elemento, a lo que sería una distancia, una medida, un centímetros, una unidad de longitud. ¿Listo? Entonces, el día de ayer estuvimos viendo cómo podemos calcular elementos hiperestáticos que estén sometidos a carga axial para resolver lo que serían, primero que todo, sus reacciones y luego, pues, saber cuáles serían sus fuerzas internas. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a complementar con esto, hablando hablando de algo que vamos a poner, que es el tema 2.6, que son esfuerzos térmicos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de esfuerzos térmicos, específicamente estamos hablando de algo que tiene que ver con ¿qué? Con temperatura, pero al unísono, ¿no? Temperatura, tiene que ver con temperatura, ¿sí? Entonces resulta que la temperatura produce problemas. Entonces, digo problemas, digamos, produce efectos sobre los materiales. Entonces, intuitivamente, de lo que ustedes han experimentado en su vida, porque la verdad la ingeniería civil es más que todo de lógica, ¿no? Es ver cómo yo he ido jugando con cosas, tocando, haciendo, interactuando con mi entorno y ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo un elemento y le someto a un cambio de temperatura en donde el cambio es de un incremento de temperatura? ¿Qué pasa con el elemento? ¿Ah? ¿Se hace? Se expande. Ahora, eso entendemos. Y si hago un cambio ahora inverso, ¿no? En donde lo paso de una temperatura a una menor, ¿sí? Se encoge. Bueno, ¿y cuándo han visto eso? En un ejemplo práctico. Parece que estuviera más así. Ya sabes que nunca me había fijado de eso. Creo que no se me hubiera ocurrido fijarme en qué tan tensionado está, pero seguramente, ¿no? Buen ejemplo. No, la verdad no me había fijado en eso. ¿O alguno más se había fijado en eso? Ya, entonces ahora nos vamos a fijar. ¿Qué otro ejemplo? Las puertas. Las puertas. ¿Por qué? Porque rechinan. Por ejemplo, cuando estás en mucho frío, Las casas, ¿no? Las casas de madera, por la noche empiezan como que a crujir, ¿no? ¿No? Las tenebrosas casas de madera. Pero es ese cambio térmico, ¿no? Que ocurre de que, pues, el elemento está enfriando, está cambiando de temperatura, ¿no? Las ventanas también. Ajá, también. Pero entonces, hay que ver es, digamos, qué tanto se cambia. Ese es el problema, ¿no? Entonces, el acero, digamos, si yo caliento una barra de acero, pues evidentemente no va a expandirse igual que una barra de madera, digamos, un elemento de madera, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia, ¿estamos de acuerdo? Hay algo que es diferente de material a material, pero tienen como el mismo comportamiento, ¿no? Entonces, básicamente son esfuerzos térmicos. Entonces, esto es bastante interesante desde el punto de vista de que los esfuerzos térmicos, pues, en ningún momento están producidos por carga. ¿Se dan cuenta? Si yo cojo y caliento una barra de madera y la tengo ahí y la caliento, ¿en qué momento le estoy produciendo carga al elemento?
Y entonces, ¿por qué se deforma y por qué se hace más grande o más pequeño? ¿Me entienden? Eso es lo interesante de esto, ¿no? Entonces, vamos a decir que los esfuerzos térmicos son aquellos cambios de longitud ¿sí? Son aquellos cambios de longitud producidos por, y le vamos a llamar un delta de temperatura. Y lo voy a subrayar. Entonces, este delta de temperatura es una variación de temperatura llamada delta. ¿Listo? Ahora, prácticamente en un elemento tridimensional existen dos tipos. Y entonces, estos dos tipos, digamos que van a tener una diferencia. Entonces voy a poner el tipo A y el tipo B, y es los gradientes, ¿sí? De temperatura uniforme. Ah, perdón, los gradientes de temperatura y los cambios de temperatura uniforme. Ok. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de gradiente, un gradiente se debe pues entender como una variación. ¿Estamos? Es un gradiente. ¿Listo? Entonces, el uno son cambios de temperatura que ocurren en la profundidad del elemento. Hagan de cuenta, ustedes, por ejemplo, todo el mundo vivimos en la ciudad y hay puentes en la ciudad. ¿Estamos? Pues imagínense en el puente de aquí que entramos a Cumbayá. Yo tengo el puente que tiene una estructura que hace que tenga un espesor. Si el sol calienta en la mañana, pues va a calentar directamente la superficie del pavimento del puente y se va a elevar su temperatura, pero la parte baja, que está a la sombra, pues no se va a calentar igual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo mido la temperatura a lo largo de la profundidad del puente, pues va a haber diferente temperatura en cada punto y eso es un gradiente de temperatura. ¿Sí? Estamos analizando la misma sección del puente, solo que en la parte superior tiene una temperatura y en esa misma sección va variando a ser una temperatura menor en la parte de la sombra. ¿Estamos? No estoy hablando de todo el elemento. En un mismo elemento, en una sección transversal, existen diferentes temperaturas. ¿Listo? Entonces, eso es el gradiente de temperatura. Y lo otro es los cambios de temperatura que ocurren en uniforme. ¿Qué quiere decir? Pues que toda la sección transversal tiene la misma temperatura. ¿Listo? Nada más. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos solamente en los cambios de temperatura uniforme. La parte de gradientes lo van a hablar cuando lleguen a análisis estructural 2, los de civil. Y me imagino que en mecánica, sí creo que tienen una materia adicional a esta que se llama también algo... No, es algo de mecánica, pero es de materiales, tiene un nombre de materiales, no recuerdo bien. Eso, ahí les enseñan. Ya. Ah, ustedes mecánica de materiales es alto. Nosotros es como en cuarto, tercero, ¿no? Cuarto, ¿no? Quinto, ok. Bueno. Listo, entonces vamos a enfocarnos en los cambios de temperatura uniforme. A los mecánicos pues les enseñan algo que se llaman
Eso que le hacen a la madera, perdón, al acero, los tratamientos térmicos, ¿cómo se llama? Dime. No, ya me voy a acordar la palabra y ya te digo. Bueno, entonces, sí, un material, y ya sabes, la misma, típica, ¿no? Homogéneo. Creo que esta no tiene un tilde. Isotrópico. ¿Sí? Si un material es homogéneo e isotrópico y está sometido a un cambio uniforme de temperatura, el cambio de longitud producido por la temperatura o por esta, ¿no? Mejor, por esta, se calcula de la siguiente forma. ¿Listo? Entonces, resulta que el cambio de temperatura le voy a llamar delta T. Recuerden que el delta tiene unidades, ¿no? Cuando yo hable de delta, eso tiene unidades de, ¿qué? Longitud. ¿Estamos? Entonces pueden ser centímetros, metros, milímetros, lo que sea, pero esa vaina tiene unidades. ¿Listo? Entonces, el cambio de temperatura delta va a ser igual a, ¿sí? La deformación unitaria. Eso es un épsilon, no es una E, es épsilon. Sí conocen la letra épsilon, ¿no? Épsilon de temperatura multiplicado por la longitud inicial del elemento, L sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta ecuación es la básica, es la que ustedes vieron en el contenido asincrónico de la anterior semana. Si yo tengo una deformación unitaria y lo multiplico por la longitud del elemento inicial, ¿sí? Pues voy a tener cuánto fue la variación de la longitud. ¿Estamos de acuerdo? Del elemento. Dime. Ese epsilon depende del material, ¿verdad? Ya. Ahorita vamos a ver de dónde sale ese epsilon, ¿no? Entonces, ese epsilon, ¿sí? Vamos a poner ¿dónde? La deformación unitaria de temperatura es igual a alfa, que es el coeficiente de expansión térmica del material, por un delta de temperatura. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí las cosas. Delta de temperatura. Vamos a poner epsilon sub t, alfa, delta sub t, y ¿qué me falta? L0. ¿Eh? Ya, ahorita voy a poner las unidades en la definición, ¿vale? Entonces, ¿qué es delta T? Es el incremento de longitud por temperatura. ¿Sí? Y entonces esto tiene unidades de longitud. ¿Estamos? Epsilon sub t es la deformación unitaria de temperatura. Y la deformación unitaria de temperatura tiene unidades
O una deformación unitaria, ¿tiene unidades? ¿Qué vieron en el video? No se olviden de ver los videos. Conste, ¿no? ¿Sí viste el video? ¿Ah? ¿Es qué? Ok, bien. Bien y mal, ¿no? Resulta que yo quiero que en nuestra clase, y ojalá de aquí hasta que se gradúen, entiendan que eso no es adimensional. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Eso tiene unidades de longitud sobre longitud. ¿Ya? Entonces dice, sí, Juan, pero si es metros sobre metros, cancelo los metros, ¿no? Y resulta que en los libros ustedes lo van a tener que no tiene unidades. Está bien. ¿Ya? Correctamente, por eso está bien. Sin embargo, el hecho de que las unidades son una longitud sobre longitud, eso va a hacer que ustedes entiendan después por qué esto después se va a transformar en energía. Si pierden las unidades, no se entiende ese concepto. ¿Listo? Entonces, para nuestra clase, la deformación unitaria es longitud sobre longitud. Si entonces es una unidad, si yo les digo que la deformación unitaria es 0.001, pues eso puede ser 0.001 metros sobre metros, o es igual decir que es pulgada sobre pulgada, o es igual decir que es 0.001 centímetros sobre centímetros. Puede tomar la unidad que sea, pero pues obviamente las dos deben ser iguales. No puedo decir eso es pulgada sobre metro, no. Tienen que ser las mismas, arriba y abajo. Dime. No, es lo que hablamos nosotros de energía. ¿Te acuerdas del concepto de energía de física? Ya, entonces no es eficiencia energética, es energía como tal. ¿Listo? Entonces ya vamos a llegar a esto. Por eso ahorita todavía no estamos hablando de energía. Ya vamos a llegar a esa parte. ¿Listo? Entonces, longitud sobre longitud. Y recuerden que L para mí es longitud, ¿no? No es, puede tomar cualquier unidad de longitud. Ya. De ahí tenemos también el alfa, que es el coeficiente de expansión térmico. Y esto tiene unidades. Y entonces aquí vamos a poner unidades de, ¿sí? 1 sobre grados centígrados. 1 sobre grados centígrados. O, de hecho, debería ser 1 sobre grados Kelvin o 1 sobre grados lo que sea, ¿sí? Dependiendo de cómo lo convierta. Pero es el inverso de una temperatura. Esas son las unidades. ¿Listo? Y ahora tenemos el coeficiente de expansión térmico, en donde el coeficiente de expansión térmico, primero que todo, aquí le voy a cambiar y esto no va a ser, esto es igual a la temperatura, perdón, a la temperatura final menos la temperatura inicial del cuerpo. Y esto es la variación de temperatura. Entonces, ustedes van a entender de una que esta vaina tiene unidades de temperatura. Entonces voy a poner grados centígrados o grado Kelvin o lo que sea. ¿Listo? Y L0 es la longitud. O perdón, pongámosle la dimensión para que quede más general. La dimensión inicial del elemento medida en T sub I. Entonces yo debo tener una medida y esa medida va a ser tomada cuando yo tengo una temperatura inicial. ¿Sí o no? Y listo. Y de esa medida que tengo, incremento la temperatura.
de obtener una medida en esa temperatura inicial. ¿Listo? Una pregunta. ¿Y aquí sí se consideraría el signo de esa alteración de temperatura? Claro. ¿Y ese signo ¿Por qué? es negativo la deformación? Claro. ¿Qué significa una deformación unitaria negativa? Que se hace más pequeño. Y una positiva que se hace más grande. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, solamente a modo de recorderis, más que todo porque no estoy seguro si vieron el video, ¿no? Entonces, digamos que si la longitud final es LF, pues yo tendría que la longitud final va a ser igual a la longitud inicial más el delta de temperatura. Y esto va a ser igual a la longitud inicial por 1 más la deformación de temperatura. Pero esto, quiero que se entienda lo siguiente. Aquí, la temperatura lo que hace es que nos da una deformación unitaria. Esta ecuación funciona para cualquier tipo de deformación unitaria axial. ¿Estamos? Axial. ¿Listo? Ahora, aquí hay algunas cosas interesantes. Entonces, yo creo que ya la embarro. A ver, déjenme ver. Bien. Me faltó. Entonces, yo lo voy a poner acá porque puedo, quiero y no me da miedo. No, mentira, porque me queda más ordenado. Igual ustedes no van a copiar la tabla. Pero resulta que en el libro, el coeficiente de expansión térmico pues va a depender de los materiales, ¿no? Y ese coeficiente de expansión térmico, entonces, aquí tengo una tablita. En donde podemos ver el coeficiente de expansión térmico de algunos de los materiales. Entonces, por ejemplo, esta la saqué de la tabla del libro, es una tabla del libro, y está en la parte de los anexos. Al final, donde dice anexos, en los anexos aparece esta tablita. ¿Ya? Revisen ahí la tabla. Entonces, en esta tabla, pues hay mucha más información. Entonces, por ejemplo, para lo que nos interesa a nosotros, en general, que sería, digamos, el acero estructural A36 y A992. El acero estructural con la que se hace la mayoría de las cosas que ustedes ven que soportan peso son de acero A36 o acero A992 para los edificios, por ejemplo. Estas cosas deben ser de otro tipo de acero porque no necesitan soportar tanto peso. Pero edificios, vigas, columnas, todo eso es hecho con esos dos tipos de acero. ¿Listo? En donde tienen aquí un peso, que es el peso del acero, peso por un peso unitario, peso específico. A ver, esto ha sido densidad, o sea, esto es masa, ¿no? Y por acá aparecen parámetros importantes. Entonces, esa tablita nos va a servir por esto. El módulo de elasticidad EG, y por aquí aparece el coeficiente de expansión térmica. Entonces, dice que el acero tiene un coeficiente de expansión térmico de 12 por 10 a la 6, a la menos 6 debería ser. Sí, por 10 a la menos 6, me asusté, dije, el libro está mal. 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. ¿Listo? Ese es el valor. ¿Listo? Y si ustedes ven ahí, más abajo, aparece la del concreto, que es más o menos lo mismo, casi. Entonces, 12 por 10 a la menos 6 va a ser su número que se recuerde. ¿Listo? Y claro, aquí aparece que el bronce, que el aluminio, hay también de otros materiales, pero para nosotros, pues, lo que usamos es acero, aluminio, metales, más que todo, y en civil, concreto. Creo que en mecánica no usan concreto, o sea, no tendrían por qué utilizar eso, ¿no? Pero puede ser que me equivoque, ¿no? ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ok. No te entendí, perdona. Ajá. Justamente vamos a hacer eso. ¿Se ve cómo se complica chévere la materia? Bacán. Interesante. Ok. Entonces, ahora, resulta
que, bueno, aquí me voy a ir al tamaño que estaba trabajando, que era más o menos por ahí. Listo. Entonces resulta, ¿sí? Que una característica de los esfuerzos por temperatura ¿sí? Es que si la estructura es isostática, entonces yo creo que ya estamos claros de que no debería repetir que es isostático, ¿sí? Sus elementos se alargan o se acortan. Es una estructura isostática, es una viga, por ejemplo, simplemente apoyada. ¿Estamos? Yo le aplico temperatura, pues se alarga o se acorta. Pero entonces, sin sufrir fuerzas internas. Entonces, sus elementos se van a alargar o se van a cortar, pero no van a sufrir por el cambio de temperatura fuerzas internas axiales. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, o en conclusión, se reacomodan. Sin sufrir cargas. Y ya. Entonces, en una estructura que sea isostática, yo le aplico temperatura, la estructura, los elementos se hacen más grandes o más pequeños y ya. Pero después de que la temperatura se incrementa y llega a una condición de temperatura final, la estructura está más grande o más pequeña, pero sus elementos no están sufriendo fuerzas por o debidos a la temperatura. Y ya, no pasa nada. Es que no, los elementos, si no estuvieran soportando el peso muerto de ellos mismos, si no estuvieran soportando cargas vivas, si no estuvieran soportando nada, idealmente, entonces los elementos no están soportando ni tensión ni compresión. O bueno, sin sufrir tensión o compresión. Ahí, ¿más claro? Entonces, en estructuras isostáticas, la temperatura nos da lo mismo. Pasa. ¿Qué? Pero igual generan esfuerzos. No. ¿Por qué no? Porque para que exista esfuerzos deben haber fuerzas. Y si la temperatura genera deformaciones unitarias, pues no hay esfuerzo, porque no hay fuerzas. ¿Ya? ¿Cachan? Interesante, ¿no? ¿Qué tipo de estructuras hay? Entonces hay vigas, todas las vigas isostáticas, hasta con rótulas. ¿Recuerdan que resolvieron vigas con rótulas? Esas vigas con rótulas son estructuras isostáticas. Usted las calienta o la enfría, no importa, la estructura ni se entera, se acomoda, se hace más grande, más pequeño. ¿Listo? Armaduras también. ¿Ah? ¿Es notable? Claro. Entonces, por ejemplo, una barra de 1 metro de acero, ¿sí? Si tiene una variación de 1 grado,
se alarga 0.12 por 10 a la menos 6 metros. ¿Cachan? O sea, sí se alarga, pero pues tampoco es que se va a coger y se va a alargar 2 metros, ¿no? Eso es otra cosa. No, aquí estamos hablando de que no genera esfuerzos, pero en función de la temperatura, si es muy alta, ya el material también cambia de estado. Por ejemplo, el acero, si ya pasó el punto en donde se funde, pues ya no tiene el mismo módulo. Y conforme me acerco a eso, se va haciendo menos rígido. Se hace muy frágil. Pues, si se enfría menos del valor, ¿no? Lo que pasa es que tú estás hablando de que los factores de seguridad, por eso es que ese método ya casi no sé, o sea, nosotros en civil casi no lo utilizamos salvo para el suelo. Para el diseño de elementos que son las cimentaciones se utilizan factores de seguridad. Y es porque el factor de seguridad pues tiene demasiadas variables, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas en mecánica no sé cómo lo tratan. En civil, eso de los factores de seguridad en el suelo, pues tampoco es que el suelo se va a poner a hervir y tampoco es que se va a pasar al otro lado, ¿me entiendes? Entonces, no es tan grave el asunto. Igual son factores de seguridad de 3, en el suelo, ¿no? Estoy hablando de 3, 4. Entonces, ya es ya suficientemente grande diseñar para que la estructura tenga 3 veces más el área de la que debería. Eso es básicamente 3, ¿no? Ok, dime. Aquí entonces la información es igual, o sea, ya no se toma en cuenta lo del principio de sangre, nada. Claro, aquí estamos retomando de que estamos considerando de que la temperatura es uniforme en toda la sección transversal y es uniforme en toda la longitud, ¿ya? Y pues el principio de San Benoit es por cargas. Esto es por temperatura. Ajá, esto es por temperatura. Ajá. Ahora, en estructuras, y ahora aquí es la coda, ¿no? En estructuras hiperestáticas, sus elementos están restringidos a alargarse o acortarse. Como la barra que vimos ayer. Entonces dijimos, esa barra pues, no se puede alargar ni se puede acortar porque está doblemente empotrada. ¿Entiende? Entonces, por lo tanto, sufren, y lo voy a poner en rojo, fuerzas internas. Axiales. ¿Sí? Entonces, en conclusión, por eso, claro, porque como se trata de alargar, pero como no tiene cómo, pues, ahora me van a entender por qué el método que les expliqué ayer al último me parece más entendible, ¿no? Entonces, si yo cojo y trato de alargarme por temperatura, pero no puedo, entonces el apoyo tiene que poner unas reacciones para que se mantenga y entonces el material empieza a crujir, ¿no? Suena, ¿no? Porque está sometido a compresión. Algo lo tiene que comprimir para volverlo a la longitud que es. ¿Cachan? Pues por eso me gusta más el segundo método, porque es como que se entiende más del asunto. ¿Listo? Entonces, ¿qué? En conclusión, sus elementos sufren tensión o compresión.
Entonces, esto le vamos a poner un filtro así. ¿Será que se ve? No me gusta, pero bueno, asociado al rojo. Y este verde bien, rojo como que mal, ¿no? Ok, ¿listo? Entonces, vamos a ver cómo les va con este. Quiero que apliquen el segundo método. Vamos a tratarnos con el segundo método. Y resuelvan este ejercicio. Entonces resulta que tenemos esta barrita, ¿sí? Nuevamente háganse en grupitos. A ver, ¿cuántos vinieron hoy? 2, 4, 6, 8, 10. Hoy están en número par. ¿Quién falta? Ah, creo que me dijo que se iba de viaje, algo así, creo. Ok. Ah, no. No, ¿quién es el que se iba de viaje? El chico de acá falta. No sé si solo que no podía. Sí, pero el jueves. ¿Hoy qué día es? ¿O viene? ¿Hoy es jueves? No. ¿Hoy es martes? ¿Qué miércoles? Espérate. ¿Ah? El jueves es así. Entonces él dijo que no iba a venir a la clase asincrónica, pero bueno. Listo, entonces, esta barra es de acero a 36 y se le tiene esa medida de 1 metro de longitud, fue tomada a una temperatura de 30 grados centígrados. Entonces, queremos saber cuál es la fuerza axial en la barra cuando está soportando 60 grados centígrados en el elemento. ¿Listo? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Ahí les voy a ayudar que el grado de indeterminación, por cierto, con Miguel Andrés les enseñó a calcular el grado de indeterminación de una estructura. ¿No? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues este es el grado de indeterminación de esta estructura, es 1. ¿Listo? Y seguramente en análisis estructural ya les va a enseñar, porque necesita eso. Pues aquí vamos a tratar solamente estructuras que tengan un grado de indeterminación igual a 1. Cuando es 2, 3, por ejemplo, este edificio debe tener un grado de indeterminación igual a infinito. Entonces, entre más sea el grado de indeterminación, es más difícil. Opción. Bueno, eso es verdad, pero ¿listo? Entonces, ¿por dónde empezarían? Háganse en grupos. No se van a demorar demasiado, ¿verdad? Porque ya es el mismo ejemplo, ¿no? Hay que encontrar las reacciones y cuál es la carga axial del elemento. ¿De tensión o de compresión? Así de vista ya podemos saber de qué es. A ver, quiero que... ¿Quién me responde? ¿De qué es? ¿Tensión o compresión? ¿Por qué? ¿Por qué qué? A ver. Porque no es caliente, entonces se va a expandir, entonces para que no se expanda ¿Tiene que? Tiene que algo que comprimirlo. ¿Qué tiene que algo comprimirlo? Las reacciones. ¿Bien? Ah, bien. ¿Sí? ¿Todo el mundo entendió eso? ¿Sí? Ok. Entonces, a ver. Veo. Entonces, recuerden, esto se resuelve igual que resolvimos igual. Quiero que cachen cuál es la diferencia, ¿no? Quiero que mastiquen ahí un poquito, no quiero darles esa respuesta, pero es una bobada la diferencia. Te van a dar cuenta que es una bobada. Y esto, cuando ustedes estén allá en análisis estructural, pues es básicamente lo que les va a permitir resolver, por ejemplo, temperatura en la armadura. Digamos, nosotros vemos la armadura del coliseo, la parte superior de la armadura recibe calor y se calienta. La parte baja está a una temperatura diferente cuando hace sol. Entonces, la temperatura de arriba se calienta, toda la armadura se hace más grande. La parte de abajo, igual.
puede que se quede igual o que se incremente, pero un poquito, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el coeficiente de expansión térmico para el acero al 36? Ajá. Vale, le puso pared. Ah, está el Pablo, está el pared. Ah. No, la que yo les puse estaba en grado. Porque, pero en ese mismo libro debe estar en orden. 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. Ok, recuerden cuál es el objetivo. Recuerden cuál es el objetivo del método. En el primer sistema, el objetivo es saber qué. ¿Ah? ¿Cuánto es? Y en el segundo sistema, ¿qué es lo que yo quiero saber? ¿Cuál es la fuerza para qué? ¿Para qué? ¿Cacharon? Sí. Vamos a ir. Es que ya se estaba haciendo frío, ¿no? No tener clases ahí. Nunca se me hubiera ocurrido de la mañana de esto es algo liberal. Estáis sentados en la mitad de nada. Tienen la sonrisa. Chévere. Ok, Voy a volver a la posición. ¿Ah? Voy a volver a la posición para ver. 1 metro. Sí. Por eso me voy a tratar de Claro, ustedes tienen el libro en español Y aquí, ¿por qué aquí la deformación? Metales de temperatura tenemos un poder de no te va a dar, sí, te va a dar a dimensionar por lo que es una cosa. A ver, necesitamos el módulo de la necesidad. No. Ah, ya lo debería ser. O sea, los respetos No, otro no se va a hallar. Tú vas a hallar una y va a ser el matador. Y vas a hacer la matador. Porque la que hace el estudio. Ya. Que se están sacando de esta. A ver.
Arranca con la estática. La estática es ¿cuántas fracciones hay? 2. Ya, entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Hay fuerzas en X? No. Ya, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, BY es igual a Y. Esas son sus reacciones. Eso es lo que no saben. ¿Cuánto es a Y y cuánto es BY? ¿No? Sumatoria de momentos alrededor de cualquier punto es 0, porque todas las fuerzas son coloniales. ¿Ya? Y de ahí aplican el procedimiento. Entonces yo quiero encontrar es cuánto es AY. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no necesitan el módulo de elasticidad? A ver, no se van a demorar toda la clase, verán. ¿Por qué qué? Se muestra. O sea, es así, pero no es así. ¿A qué te refiero? Ya. Quiero que lo piensen. Es que no lo hagan mecánico. Quiero que piensen qué hicieron en el anterior. Y les dije, a ver, repito, a ver, pongan atención. Ayer, en el ejercicio, hicimos 2 sistemas, ¿no? En el primer sistema encontramos que, o sea, y la deformación es que, ¿cuánto se alarga la barra? Y en el segundo sistema encontramos la fuerza para compensar. Ajá. Ya, entonces, ya encontraron lo que pasa en la. Ah, ya entendí dónde necesitamos el módulo. Ah, bueno, sí, para el segundo sistema. Ah, ya estamos en el segundo sistema. Sí, es que ahí le vamos a sacar la información y para eso ya lo solicitamos reemplazar y para calcular el billete. Ahí está. Entonces, Yo me equivoqué. Sí, eso. sí necesitan la del módulo. Es que apenas está en la primera parte. ¿Y cuánto es El módulo está 200 gigapascales. Y aquí apréndanse, ¿no? El acero, todo el acero que usamos nosotros en la ingeniería, módulo de elasticidad 200. Sí. Independiente del tipo de acero, 200 gigapascales. ¿Cuánto es el módulo de elasticidad del hormigón? Por cierto, ¿no les han dicho que vamos a hacer el laboratorio? ¿Hoy? Sí. Ok. Ah, nosotros sí lo vamos a hacer. Hoy día de vayamos. Ok, entonces. No se van a olvidar las unidades, ¿no? Al final, siempre, ¿sí? Pongan unidades. Y me van a decir cuánto es la fuerza, si es tensión o compresión. ¿Cuánto me enviaron la sección? 10 milímetros. Sí, es 221.
Ok, ¿cuánto les dio? 720,000. ¿Qué? 720,000 papas, peras. 7.200. ¿Qué? Newtons. Ajá. Ya. ¿Y eso es tensión o compresión? Porque está entrando, ¿no? Al elemento. Verán, no vayan a hacer esas bromas en el examen, que estoy bien bromista también. Ok. Listo. Entonces, básicamente, este sería el procedimiento. Coger cualquiera de las dos reacciones como redundantes. Pues yo seleccioné aquí en el BY. Calculamos la deformación, cuánto se estira. Entonces, fíjense, por ese incremento de temperatura de 30 grados, el material se alarga 0.36 milímetros, ¿no? Eso les tuvo que haber dado. Y entonces, después tengo que ver la fuerza que yo necesito aplicar en el extremo de la barra para que el elemento no quede de la misma longitud, o sea, corte 0.36 milímetros. Y básicamente me da una fuerza de 7.200 newtons, ¿no? Y listo. ¿Alguna pregunta? Entonces, esto, si yo les digo, por ejemplo, una barra está sometida a las fuerzas, y les pongo 3 fuerzas ahí en este. Y aparte, ¿no? Y aparte, tiene una variación de temperatura de tanto. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Pues que la reacción total del elemento pues, va a ser la suma de los dos efectos. Calculan por temperatura, calculan por fuerzas, suman las reacciones y hacen el análisis. ¿De qué sirve el grado de indeterminación igual? Lo que pasa es que les explicaba en estática de que el grado de indeterminación hace que tú puedas o que sepas qué procedimiento aplicar. Entonces, cuando es grado de indeterminación igual a 1, quiere decir que es interestática, y entonces pues necesitas aplicar este procedimiento. Si fuera igual a 0, pues es una estructura isostática, entonces ya, por eso, para eso. Entonces, en vigas también. Yo le pongo una viga, ¿cómo sabes si es isostática o interestática? Pues calculas el grado de indeterminación. Ya, ¿está? Ok, listo. Ahora, vamos a hablar de concentración de esfuerzos. Entonces, resulta que la concentración de esfuerzos, pues, es de esos temas que son un poquito difíciles porque salen de experimentación. Ese es el problema. ¿Listo? Por cierto, ¿a todo el mundo le dio 7.200? ¿O hay alguna pregunta? ¿A cada equipo sí le dio lo mismo? Yo tenía una pregunta. Dime. De cómo saber si está en condición de tensión. O sea, Porque tú coges y planteas tus reacciones cuando haces el equilibrio. Entonces yo las planteé ambas hacia arriba. Y cuando hice la solución, pues me salió que BY era negativo. ¿Ves? ¿Ya? Es eso. Nada más. ¿Listo? Ok. Tengo una pregunta antes de seguir. Dime. Por ejemplo, yo le hice con la fórmula de N por L sobre E por A, y ahí le saqué la normal, que salió 7.200 newtons. Pero de esa manera, ¿cómo me doy cuenta que es BY y AY? Porque yo le saqué solo como la normal en la fórmula que tú nos diste. Porque, ¿cómo así? Porque tú cogiste y ¿cuál
fue el lado que tú liberaste. Entonces, fíjate, la estructura tiene dos reacciones. Ya. En el primer sistema, ¿cuál quitaste? ¿La reacción de arriba o la de abajo? La de abajo. ¿Y cómo le llamaste a esa reacción? Ya, entonces, si le llamaste BY, entonces lo que calculaste en el segundo sistema es la fuerza que debería ser BY para... ¿Ya? Listo. ¿Entonces en qué estaba? Ah, ya. Ya se me perdió de nuevo. Déjeme ver. Ahí, ese ancho. Listo. Entonces, creo que termino aquí. El tema es el 2.7. Concentraciones de esfuerzos. Entonces, nosotros ya hablamos que existe una zona, cuando yo tengo un elemento sometido a carga axial, hay una zona en donde existen concentraciones de esfuerzos, ¿no? Y hablamos del principio de Saint-Benoît y sabemos que esa zona va a ser igual, si yo saco la sección transversal del elemento, a el mayor de esos lados que tenga, ¿no? Esa primera zona, donde está aplicada la carga, va a existir una concentración de esfuerzos. ¿Listo? Entonces, resulta que, aunque eso es verdad, se dieron cuenta que cuando les puse como la tarea de buscar zonas de concentración de esfuerzos, pues en las columnas realmente hay todo el elemento de columna prácticamente está apoyado, ¿sí? Entonces no es una carga puntual en una sola zona, ¿sí? Entonces, eso de concentraciones de esfuerzos se utiliza más, por ejemplo, cuando yo hago diseño de conexiones, ¿listo? Entonces, vamos a hablar, o vamos a decir que existen otros tipos de concentraciones de esfuerzos. ¿Listo? En donde van a ser producidos, o que son producidos, por. Y entonces aquí es la parte interesante, ¿no? Por. Y son producidos por cambios en la sección transversal de los elementos. Que soportan fuerzas axiales. O fuerzas, aquí lo vamos a dejar como fuerzas axiales porque estamos en el tema de fuerza o de carga axial, ¿ya? Pero vamos a ver que cada tipo existen concentraciones de esfuerzos y que van a ser muy parecidos el concepto. Entonces, voy a poner fuerzas axial y punto. ¿Listo? Entonces, resulta que quiero que se imaginen ustedes un elemento de barra como el que estábamos analizando ahorita. Este. Entonces, ya sabemos que está en compresión. Eso es lo que acabaron de calcular. Pero entonces, imagínense que yo a esa barrita coja y le ponga un hueco. ¿Y por qué le podría colocar un hueco? ¿No? ¿Qué le podría colocar un hueco? Entonces, hagan de cuenta que esto es una columna y a mí se me ocurrió conectarle una viga. ¿Sí o no? Entonces, cojo y a la viga, al alma de la viga, le hago unos huecos, le cojo al alma de la columna, le hago unos huecos y ¡pah! Le paso unos pernos. Brillante, ¿no? La solución. Entonces, eso, el hecho de que yo cogí y le abrí un hueco al elemento hace que, imagínense que la fuerza, o mejor dicho, los esfuerzos que va a soportar esta columna, pues están viajando. De alguna forma esta fuerza, que arranca en B, tiene que subir hasta A. ¿Sí o no? Y si yo le hago un
hueco, pues la fuerza tiene que desviarse y evadir el hueco y llegar hasta A. ¿Se entiende? Entonces, en el momento que yo, o que ustedes entienden que el esfuerzo es una fuerza sobre un área, ¿sí o no? Sabemos que el esfuerzo es una fuerza sobre un área. Pues en el punto que le hice un hueco, ¿qué pasó en esa sección transversal que yo corto aquí? Si yo cortara ahí por el hueco, ¿qué pasó ahí en la sección transversal? ¿Cambió la fuerza? El área sí. ¿Sí o no? La fuerza no. ¿Por qué no cambió? Porque el elemento debe estar en equilibrio. Y si está en equilibrio, todo el elemento está soportando la misma fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, donde yo corte, hay la misma carga axial. Entonces, la fuerza es la misma. Pero lo que cambia es el área. ¿Cacharon? ¿Se cachó ese concepto? El esfuerzo puede cambiar bien. ¿Por qué? ¿Se incrementa o se disminuye? Sí, no se aumenta porque hay menos área. Porque hay menos área. Y entonces, eso es una concentración de esfuerzos. ¿Cacharon? Así. Ahora, que cómo se determina, esa parte ya no es tan fácil. ¿Ya? Entonces, para determinar qué tanto se incrementa el esfuerzo, eso se hace ensayos en materiales, dependiendo del material, dependiendo de la sección transversal y dependiendo del orificio. ¿Qué tan grande es? Que si yo hago un orificio grande o uno pequeño, pues va a cambiar también cómo se distribuyen los esfuerzos. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar en este momento. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que yo esa barrita la voy a analizar ahora, a la cual le estoy generando una tensión. La que analizamos ahorita estaba en compresión. Imagínense que ahora tengo esa misma barra, pero le aplico tensión. ¿Listo? Entonces, en el momento que le aplico tensión, va a ocurrir que la barrita, ¿sí? En ese plano del orificio, yo le voy a hacer un corte y le voy a hacer un análisis de los esfuerzos que está soportando en ese punto, en el plano del corte. ¿Listo? Entonces, resulta que en el plano del corte, lo que va a ocurrir es que el elemento empieza a tener una zona de concentración de esfuerzos que está justamente más grande en el punto de los bordes del orificio. ¿Sí? En donde yo tengo el orificio, en ese plano que corté, ahí tengo la mayor concentración de esfuerzos y ese esfuerzo le vamos a llamar el esfuerzo máximo. ¿Listo? Entonces la pregunta es, bueno, si yo hubiera hecho un corte por acá, por una zona en donde no hay orificios, supongan que este es el corte BB, como no hay orificios y la carga es N, ¿sí? Si la sección transversal, el área es A, pues el esfuerzo promedio va a ser igual a N sobre A. ¿Estamos de acuerdo? Punto, ya lo aprendimos, ya lo entendemos. La sección es uniforme en ese plano en B. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, la pregunta es, ¿qué tan grande es ese esfuerzo máximo de concentración de esfuerzos respecto al promedio, que es el que yo calculo facilito? Esa es la pregunta. ¿Listo? Ahora, lo otro que sucede y que me voy a dar cuenta es que en el momento en que yo cojo y estiro el elemento y le hago un orificio, pues lo que va a pasar es que ese sistema va a generar distorsiones internamente. ¿Listo? Entonces, eso creo que nunca lo han visto, o no, esperaría que no. Pero si yo cojo la pieza de acero y le hago un orificio y la empiezo a tensionar, me voy a dar cuenta que debido a la distorsión o a la deformación, el orificio se empieza a hacer como un óvalo. Y después se empieza la sección como a estrangularse en el centro, como si la cogiera así. Y llega un punto en donde coge y se arranca y se rompe. Por eso.
¿Listo? ¿Se entiende? Ok. Ahora, pero ese no es el único caso, pero es un caso de cuidado, porque prácticamente si ustedes se ven en todas las estructuras que se construyen, pues en edificios, pues hay pernos, y ese es el fenómeno que ocurre en los pernos, ¿no? Hay huecos en el acero y hay concentración de esfuerzos en los huecos, punto, no hay nada más que hacer, y necesitamos hacer eso, ¿listo? Entonces soldemos, también hay problemas con la soldadura, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a hablar después. Ahora, supónganse ahora que yo tengo otro tipo. Ahí, ese primer caso, hubo un cambio en la sección transversal del elemento. Venía con un área, le hice un hueco y en ese punto del hueco, la sección transversal cambió. ¿Estamos? Pero hay otro tipo de cambios. Por ejemplo, cambios de forma. Viene con una sección transversal y en vez de disminuirse, se incrementa. ¿Ya? Entonces, ese es el otro tipo de cambio. ¿Listo? Y eso también es bien común, ¿no? Ese tipo de cosas. Por ejemplo, para los mecánicos y a los que les gustan los carros, básicamente una vaina de esas es un pistón de un carro, ¿no? Es un émbolo circular, cilíndrico de hecho, que está conectado a un vástago, que está conectado al cigüeñal. Bueno, que empieza a subir y a compresionar y toda la cosa, los que nos gustan los motores, ¿no? Básicamente es eso. ¿Listo? Entonces, resulta que en el momento en que yo cojo y hago esos cambios, pues también existen, ¿sí? Concentraciones de esfuerzos. ¿En dónde? En los puntos en donde hay el cambio de sección. ¿Listo? Y lo más crítico, pues está en los bordes. ¿Listo? Entonces, en este momento, digamos que ya se entiende cuál es el tipo de lo que estamos hablando. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Resulta que por equilibrio, sabemos que el esfuerzo, ¿sí? En cualquier plano que yo tengo en mi sistema, multiplicado por un diferencial de área de esa sección transversal e integrado en toda el área, eso me va a dar la carga axial en esa sección transversal. ¿Estamos? Entonces, como diseñadores, queremos conocer el incremento en el esfuerzo. Producido por las concentraciones de esfuerzo. ¿Listo? Y entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar un factor que relacione el esfuerzo máximo con el esfuerzo promedio. Entonces, yo le voy a poner el esfuerzo average, ¿ya? Entonces, aquí, esfuerzo ABG, ¿sí? ¿Por qué? Porque así está en el libro, ¿ya? Así está en el libro. Entonces, para mantener la misma nomenclatura. Entonces, pero ya sabemos cuál es. Y entonces, la relación entre el uno y el otro, ¿cuál es el que yo sé? ¿El promedio o el máximo de la concentración de esfuerzo? El promedio, ¿sí o no? Entonces, yo voy a decir que este esfuerzo promedio lo voy a multiplicar por un factor K. Que ese factor K me va a decir que tantas veces, ¿sí? Yo debo multiplicar el esfuerzo promedio para encontrar el esfuerzo máximo. ¿Sí? Entonces, aquí voy a poner que el esfuerzo máximo
es el esfuerzo en los puntos de concentración. ¿Listo? Entonces, resulta que esto, pues, tiene un análisis un poco pesado, pero como la ingeniería es diseño para dummies de ingeniería, pues nos lo resumieron en unas tablas, ¿no? Afortunadamente. ¿Listo? Entonces, resulta que, uy, casi hago cosas que no debería. Entonces, yo tengo una tabla que es para cuando tengo elementos que tienen huecos y tengo otra tabla que es para elementos que tienen cambios de sección. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, resulta que estas tablas, en últimas, lo que me dicen o lo que me establecen es lo siguiente. Cuando yo tengo orificios, ¿sí? Quiero que se fijen en esta tabla, ¿ya? El valor K, entre más grande, pues es peor. Estoy diciendo que el incremento es mucho mayor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que el valor K, cuando yo tengo orificios, puede llegar a ser 3 veces el valor del esfuerzo promedio. ¿Y cuándo es 3? Cuando la relación de 2R, donde R es el radio, sobre 2R, ¿qué vendría a ser? El diámetro. Cuando el diámetro, no sé por qué está así, ¿no? 2R, o el diámetro, sobre W, donde W es el ancho, tiende a 0. ¿Cuándo va a tender a 0 esa relación? Cuando el diámetro es para una misma sección, supongamos que el ancho es 10 centímetros. Cuando el diámetro es pequeñito, esa relación va a tender a 0. ¿Estamos de acuerdo? Si le pongo 1 milímetro sobre 10 centímetros, eso es prácticamente 0. ¡Pah! Entonces, cuando tengo orificios, entre más pequeño sea el orificio, pues mayor concentración de esfuerzo tengo y puede llegar a ser hasta 3 veces la concentración de esfuerzo en el borde del orificio. ¿Estamos? Pero entonces, esa es la tabla fácil. Cuando tengo, ven, hay solo una línea, facilito, hay un orificio. ¿Qué pasa cuando yo tengo cambios de sección? Entonces, cuando yo tengo cambios de sección, el problema es que los cambios de sección van a depender del radio. ¿Cuál es el radio? El radio que hay entre la primera forma o la primera sección transversal y la siguiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cachan? Entonces, ese radio es súper importante. Ahora, yo tengo aquí la sección pequeña tiene un ancho H. La sección grande tiene un ancho W. ¿Estamos? El esfuerzo promedio, ojo, en estas secciones es igual a la carga axial entre la sección transversal verde, que es H por T. ¿Estamos de acuerdo? Así se calcula el esfuerzo promedio en estas secciones. ¿Listo? Ahora, fíjense las líneas. ¿Qué tengo aquí? La relación entre el radio y H. ¿Estamos? La relación entre el radio y H. Y cada una de estas líneas es la relación entre H y W. O sea, entre qué tan grande es la sección amarilla respecto a la sección verde. ¿Estamos? Entonces, cuando yo tengo este tipo de secciones, ¿sí? Que hay
un cambio. ¿Cuánto es el radio aquí? El radio aquí en esta primera sección, ¿es grande o pequeño? Es nada, tiende a cero, ¿estamos de acuerdo? ¿Se dan cuenta? Hay un cambio, viene, ¡pac! Totalmente un ángulo de 90 grados. Eso es lo más crítico. Cuando hay cambios de 90 grados, los esfuerzos se disparan. Por ejemplo, las ventanas. Revisen en su casa, ven. Siempre en las ventanas, en las esquinas de las ventanas, hay grietas. Fijaránse, hay unas pequeñas grietas. Cuando viene el sismo, ahí se concentran en los cambios a 90 grietas. Cuando estén en fluidos, prohibido hacer cambios de agua a 90. ¿Por qué? Porque es más fácil si yo tengo un cambio, ¿sí? En curva, pues el agua se acomoda más, ¿no? Y funciona mejor. Es igual, aquí es lo mismo. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí, supongamos que yo tengo este elemento y tengo 10 centímetros, ¿no? Y tengo que aquí el elemento es de 5 centímetros, ¿sí? ¿Cuánto es la relación W sobre H? W sobre H es igual a 2, ¿ya? Y supongamos que aquí yo tengo un radio, ¿listo? Supongamos que el radio, si esto es 5, yo le voy a poner que este radio de aquí es 1 centímetro. Aquí es 0.1 centímetro. Y aquí pongámosle que esto es 2 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si esto es 0.1 centímetros, que es nada, es 1 milímetro, ¿cuánto sería la relación R sobre H? Saquen rápido una calculadora. 0.1 entre 5. ¿Estamos de acuerdo? 0.02. ¿Estamos de acuerdo? El otro es 1 entre 5. R sobre H es igual 1 entre 5, un quinto. 0.25. ¿Ah? 0.2. Y el otro es 2. O sea que sería... Y calculamos. Entonces, mi relación W sobre H es 2 en este elemento. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la gráfica que yo debo ver? Entonces, W sobre H es 2. Es esta. La voy a subrayar en rojo. Listo. Este es mi caso A, mi caso B y mi caso C. ¿Estamos de acuerdo? En el caso A, R sobre H es 0.02. Entonces, este es 0.01, este es 0.05, este por acá vendría a ser 0.02. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es K? ¿Ah? K. Esa vaina es infinito, ¿no? Fíjense que si yo extiendo esto, aquí ya son como una asíntota, de aquí ya se vuelve recto esta vaina. Y ese valor es menor. ¿Qué quiere decir? Pues es el punto en donde el esfuerzo se vuelve, tiende a infinito. ¿Entienden? Nunca conexiones a 90 grados, moraleja. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, le voy a poner 1 centímetro. Entonces, 0.2. ¿Cachan? Entonces, yo tengo aquí, esto es caso B. B. Y acá sería B. Me salió genial. B. K igual 1.8. Solo poniéndole 1 centímetro. ¿No? Y ahora, K de 2 centímetros.
Entonces, esto se vuelve el caso C, caso C, caso C. 1 punto. Y si yo le pongo una relación de 1, ¿qué significaría 1? Una relación R sobre H de 1. ¿Qué significaría eso? Que el radio es igual al ancho del elemento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí una relación de 1 sería que este radio, si esto es 5, pues este radio es 5. ¿Cuánto valdría ese valor? Como 1.3, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que yo puedo esperar que exista de incremento en un elemento que cambia de sección transversal? En el mejor de los casos, el incremento es el 30%. 30% más. Entonces, cada vez que hay un cambio, hay una concentración de esfuerzo. Se jodió, siempre. ¿Listo? Y entre más cerca esté a 90 grados, va a ser mayor. Y si es 90, ¡pum!, se va al infinito. ¿Listo? ¿Se entendió lo de las concentraciones de esfuerzo? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Están con hambre ya? Porque yo sí. ¿Listo? Entonces, pues, con esto terminamos el capítulo de carga axial. La próxima semana empezamos el siguiente capítulo. ¿Ah? ¿El qué? ¿Qué es el capítulo 3? Ah, porque eso lo vamos a ver al final. ¿Listo? Que estén muy bien. No. Chao. Que estén bien. Chao.